Jorge Asís, bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Y buen aniversario. Muchas gracias. Tenemos unos tapes por mostrar. Sí, vamos a mostrar los tapes, pero antes, yo estoy muy emocionado con esto. Jorge dice gracias por el... Estoy muy emocionado por el... Flores robadas en los jardines de Quilmes. Fue la primera noticia que tuve sobre Jorge Asís. Mira vos, ya había publicado 5 libros antes yo. Muchos creen que es el primer libro mío, pero ya había publicado. ¿Pero qué significó esta novela? Esta novela significó el absurdo previsible del éxito. Maravilloso. Y te digo el absurdo porque en realidad es una novela que yo quiero muchísimo. Mi vida, no solamente mi obra literaria, fue antes y después de ese libro. Pero es una novela que tuvo un éxito tan rotundo en una época complicada que no lo pude disfrutar. Demasiada culpa, demasiadas acusaciones. Yo no tenía la experiencia que tengo hoy, tenía 32, 33 años cuando se publicó ese libro. Te pegaron por izquierda y por derecha. Por todo, pero no importa, eso es lo de menos. Y yo, sinceramente, ahora, ya 34 años después, de publicado, 36 años después de haber sido escrito, que todavía se siga leyendo, sinceramente ya me produce una cierta alegría y creo que después de tanto tiempo puedo empezar a disfrutar de esta novela. Pero, por supuesto. Bueno, lo que decían los romanos, ¿no? Haben sua fata libelli. Los libros tienen su propia historia, ¿no? Y quizá a usted le ha llegado el momento de disfrutar esta historia. Sí. A contrario sensu del disfrute de Jorge Asís, vamos a presentar 2 tapes de lo que habíamos planteado al principio. Solo porque pueden ser hitos, metáforas de en qué está la Argentina. A ver. O en qué aparece la Argentina publicitaria, la Argentina propagandística. La Presidenta de la Nación, con los satélites que no se derogan. Y también por allí, bueno, casi como un aviso parroquial, recordar que hace poco, más de un año, en julio del año 2013, un diario, quiero recordar un título, decía ARSAT, un sueño satelital fuera de órbita, millones sin rumbo claro. Esto lo publicaba un diario en el año, no importa cuál, en julio del año 2013, si me imaginarán cuál de los dos puede ser. Pero no importa, lo importante es que decía en ese artículo que teníamos una teoría de que en el 2014 íbamos a lanzar al espacio un satélite. No era una teoría, era una realidad. Y además estoy muy contenta porque realmente estoy absolutamente segura que los satélites no se pueden derogar. Y entonces es, sí, una conquista de todos los argentinos. Antes de las opiniones, vamos a ver una segunda parte. Llamó, cuando lo estamos presentando al tema, el ex vicecanciller Andrés Cisneros, ¿no? Para recordarnos que efectivamente la carrera espacial se inició en 1990 en la Argentina, por eso hablamos del INVAP como una empresa de larga trayectoria. Y efectivamente, esto que en cualquier país se transforma en una política de Estado, inversión científica, tecnológica. Bien, y que hoy, el sábado, ayer, aparecía en Diario Clarín, la carrera espacial se inició en 1990 y hasta la Alianza, como partido político, como fuerza política, logró hacer lanzamientos. El primero fue el LUSAT 1, allá en 1990, gracias a Cisneros, que nos hizo... estaba viendo el programa y quiso hacer esta aclaración. Pero acá se mezcló todo. ARSAT 1, las leyes que dice la oposición que quiere derogar, con la impronta de la Presidenta de la Nación, y esta pregunta medular, porque puede ser una buena pregunta para el 2015. A ver. Pero me pregunto si yo no hubiera ganado las elecciones en el 2007 o no las hubiera ganado en el 2011, si hoy tendríamos ARSAT, si lo tendríamos en el espacio. Esta es la gran duda y el gran interrogante, que más que hacérmelo yo, se lo tiene que hacer el resto de los argentinos. Y creo que son estas las cosas sobre las cuales tenemos que discutir y debatir los argentinos. La verdad que ya están desplegadas, me dicen, las alas, estas son las alas del ARSAT, y creo que también están desplegadas
las alas de los argentinos y de la Argentina. En tiempos donde fondos buitres con alas negras nos quieren embargar el presente e hipotecar la vida de millones de argentinos y de futuras generaciones de argentinos, y otros de aquí adentro nos quieren derogar los sueños, derogar el futuro. Les decimos que el futuro no se deroga, que los sueños no se derogan y que las alas del ARSAT están desplegadas, que también están desplegadas las alas de la Argentina, que no son alas negras, ni son alas de derogaciones, ni de destrucción, son alas de construcción, son alas blancas, son las alas blancas del progreso, de la ciencia, de la tecnología, de la libertad, de la igualdad, las alas de la patria. Esto de atribuirse los éxitos nacionales a un sector es un... Pero me gustó el tono poético. ¿Está ensayando la Presidenta? Bueno, pero me parece que atribuirse un éxito que en todo caso es un éxito del país y apoderarse de él es una vieja técnica lamentable, ¿no? No sé usted qué opina. ¿Qué opino? Que le estamos dando demasiada importancia a este tema, ¿no es cierto? Me parece que el tema pasa por otro lado hoy. Está bien, esto es una anécdota, casi entra como una nota de color entre tantos desbordes y demás. El tema que me parece central hoy, y a la luz de lo que me muestran y demás, es que la doctora concentra la iniciativa política que prácticamente está jugando al solitario con la política. Sí. Está jugando al solitario, ella sola. Yo escribí una nota que se llamó Pelota Paleta, ella sola contra un frontón, ¿no es cierto? Y el frontón ese es la realidad en todo caso, ¿no es cierto? Y con una mayoría parlamentaria que le permite concentrar esta iniciativa, ¿no es cierto? Y casi le diría florearse, porque en realidad estamos en el año número 12 de Kirchner-cristinismo y todavía concentra prácticamente una centralidad que hace que tengamos que tratar permanentemente de interpretarla. Ahora, la pregunta es esta, esa concentración de la centralidad que ella trata de promover y capitalizar, ¿es culpa de ella o es la ausencia de la oposición? Me parece que hay que interpretar cómo es el estilo de ella. El Kirchner-cristinismo tiene un estilo envolvente. ¿Qué envuelve? Envuelve en causas épicas. Yo creo que aquí ya les hablé de los opositores envueltos, ¿no es cierto? Y también neutraliza con estas causas, porque es muy difícil desde el punto de vista argumental. Digamos, la pregunta ¿dónde va? Va para que yo perfectamente pueda responder, es culpa también de la oposición. Esta oposición hace lo que puede. Y ella, a esa oposición, casi no la respeta. Para ella, la oposición son los medios de comunicación. Y la agenda de los medios de comunicación está mucho más radicalizada que la agenda que impone la política, que impone el político, ¿no es cierto? Digamos, veamos el día de hoy. Perdón ahí. Termino esta idea nada más, si es posible. Sí, sí. Vos ves los diarios hoy y te parece, el otro día yo escribí un tuit que decía que yo paso de hora clave a 6, 7 y 8 y no hablo del mismo país, estoy haciendo turismo mediático. Son dos países de dos culturas completamente distintas, ¿no es cierto? Hoy vemos, por un lado, por los medios, tenemos que aceptar que el cristianismo está agrandado, que se siente recuperado y que siente que concentra iniciativa y empieza a creer que a lo mejor puede ganar las elecciones. Si usted me dice cómo yo puedo identificar con una imagen, es un enfermo en terapia intensiva desde el punto de vista político que desde la camilla te desafía a pelear. Políticamente no están en condiciones de comprarse un pancho y están para discutir la carta de la Tour d'Argent y demás. Sí. Esto tiene que ver con esa certeza
Y, por supuesto, en esta soledad, si vos querés, política. Si vos ves la agenda de los medios, el kirchnerismo es un fenómeno delictivo con algunas implicancias políticas, digamos. Cuando vos ves, por ejemplo, que hay un antiimperialismo que tiene que ver, un antiimperialismo, yo lo puse en mi portal como un antiimperialismo bipolar, que es un desplazamiento hacia China y hacia Rusia, y un antiimperialismo que tiene mucho que ver también con las cosas que están pasando en los Estados Unidos y lo que empieza a saberse que es inconveniente que se sepa. Y que esto, donde se lo agita, es desde los medios de comunicación. Los políticos que están en primera fila casi no lo toman por esta condición del opositor envuelto y neutralizado no solamente los opositores, neutralizados los gobernadores del Partido Justicialista, que son los que sostienen esta ficción, con su colaboracionismo y con su silencio. ¿Esa centralidad no es también un defecto de la oposición? Es que, sinceramente, no es que yo quiera ser indulgente con el opositor. Quizás la oposición sea insuficiente, quizás no produzca información, no produzca acontecimientos y está en oponerse. Yo sinceramente no soy partidario que un opositor diga vamos a derogar todo. Si yo fuera su asesor, no doy consejos nunca y menos gratis, como digo, vamos a revisar, se verá si se propondrá otra ley, pero uno como opositor no puede salir voy a derogar. Lo que sí puede decir de pronto, vamos a revisar minuciosamente los 14.000 ingresos en el Estado que Jorge, pueden ser sospechosos. ¿Me permitís algunas... Sí, querido, perdóname, tesis? yo... No, me te escuché y subrayaría dos cosas. Primero, que dijiste, y lo expresaste y ya lo explicaste muy bien, que la agenda de los medios es mucho más fuerte que la agenda opositora. Y después, mientras te escuchaba, buscaba una explicación a esta centralidad envolvente del kirchnerismo y este rol que también a veces en la fácil nosotros le adjudicamos, ¿no? La culpa la tiene la oposición por falta de protagonismo. ¿No será la característica propia de la evolución política de la Argentina? ¿En qué sentido? Hay un miedo residual después del 2001 de la Rúa peronismo bonaerense con el radicalismo de no empujar a nadie a subirse a un helicóptero. Punto uno. Pregunto, yo no es una tesis. Uno, una especie de paciencia estratégica demasiado evidente, ¿no? Una paciencia a la señora, porque además tiene una cuestión de la autovictimización, nos quieren golpear, destituyente, ¿no? No la vamos a empujar, hay que dejarla llegar. Punto uno. Y la segunda, también un defecto del sistema político. ¿Cómo no tener centralidad? Y siempre pensando desde el peronismo, pensando en Zanini, pensando en los que han sabido manejar los millones del Estado. ¿Cómo no tener centralidad cuando manejas todo el Estado, la máquina de hacer billete, que es la centralidad de los populismos en general? Es la centralidad en Brasil, un Brasil más civilizado, entre comillas, de Dilma y el Partido de los Trabajadores, la centralidad de Correa en Ecuador, la centralidad del chavismo aún con un Maduro papelonero, pero la centralidad del sistema chavista en Venezuela. Es muy difícil no tener centralidad manejando los millones que tiene. Bueno, es una explicación. El gobierno atraviesa una etapa desastrosa. Digamos, existe el negacionismo. Se niega que se está en el descenso del default, se niega el desacato, se niega la catástrofe inflacionaria, digamos, hay un negacionismo que prácticamente lo imponen. Este gobierno, estamos diciendo la cuestión de terminar, conspirar, nadie está en condiciones de conspirar. No. Este gobierno, en los 60, lo sacaban los bomberos voluntarios. En los 60, pero por una cuestión absolutamente elemental, si este es un gobierno, no tiene la menor credibilidad, está absolutamente estancado, está una mala praxis que es la que llevó a esto y a este antiimperialismo, y lo que
Es política de Estado, lo voy a decir de una manera elegante, como está en mi portal, es la pasión recaudatoria. La pasión recaudatoria de los comienzos es lo que marca la política de Estado, es lo que marca la política judicial y es lo que marca la agenda de la política exterior. Que no se sepan las derivaciones de esa pasión recaudatoria que hay que entenderla simplemente para entender qué es lo que te gobierna y qué es lo que pasa en la Argentina. Ahora, lo importante es que esta pasión recaudatoria tiene fecha fija, ¿no? Se va agotando. Claro, sí, hoy son las derivaciones de la pasión recaudatoria. Y otra capacidad maravillosa que es la permeabilidad para el odio y la amistad. ¿Cómo son tan permeables para los rencores? ¿Cómo aquel Mañeto que en los primeros 5 años fue principal sostén pasa a ser el demonio? Y cómo aquel Bergoglio que era directamente el demonio pasa a ser el hombre sustancial. Y cómo este gobierno progresista se sostiene con el ejército de Milani y con la iglesia. ¿Me dejás agregarte un capítulo? Agrega lo que quieras, hermano, porque me encanta. Digo que a esas contradicciones le podríamos agregar, yo no descartaría las alas negras de los buitres malvados a partir del temor que puede generar la información que manejan los fondos buitres, que se conviertan en aliados estratégicos a partir de enero si arreglamos con los buitres. Bueno, esta es la otra cuestión. Acá hay una estrategia bipolar. Mientras se persigue el rédito del antiimperialismo y se hace barrabravismo por América Latina, en los distintos países, con agitaciones, se sabe que la prioridad es arreglar con los buitres en el primer trimestre del año próximo. En realidad, tanta mala praxis y una certeza, y yo me hago cargo de lo que digo, si Argentina se fue al descenso del default, fue por decisión personal y política de la Presidenta de la República, porque en realidad ya estaba más o menos resuelto y arreglado, claro, sí, son cuestiones viejas, ¿no? Seguían por ahí, por supuesto. Perdían el incentivo del conflicto. Sí, pero es un incentivo de conflicto, profesor, que después es a posteriori del hecho donde se genera una reacción envolvente, envoltoria, una nueva causa épica. Como fue la causa épica cuando nos fuimos todos al corsódromo de Gualeguaychú contra el imperialismo uruguayo, o la causa épica aquel 7 de diciembre contra Clarín, siempre genera causas épicas, berretas y truchas donde se banaliza absolutamente todo y donde el opositor está un poco más comprometido porque quizás no tiene esa libertad hasta intelectual, te diría, que puede tener el analista, que, qué sé yo, uno se representa a sí mismo. Yo sé que prende y la gente entiende que es lo que yo digo y que quizás querría que el oponente hablara con mayor elevación en materia de intensidad de volumen, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que hoy la sociedad oposita y no encuentra un opositor que represente ese sentimiento apasionadamente opositor, porque en realidad en este juego al solitario de la doctora juega contra la indignación de la sociedad que está impotente. Y con los pequeños solitarios que juegan los candidatos, porque si hay algo que sí, sin echar las culpas in totum a la oposición, hay algo que no lo planteo como la panacea, ni de la idea de un republicanismo ingenuo en una Argentina presidencialista, hiperpresidencialista, donde nunca va a funcionar eso. Pero voy a usar un término tuyo, cuentapropismo opositor no le ofrece nada nuevo a la gente y parece no tomar nota. Porque imaginemos, lo hemos planteado el anterior domingo y se lo planteé a Ernesto Sanz, que me paso el aviso porque me pareció algo muy importante en radio,
y Ernesto Sanz a la posibilidad de un pacto preelectoral estratégico, como escribió Luis Alberto Romero en La Nación la semana pasada. Hace falta un nuevo pacto democrático. Ernesto Sanz dijo, yo me sumo. Si se plantea, me sumo con la Unión Cívica Radical. Ahora, Massa, Macri, Wiener, el destino de UNEN, están buscando ser los cenicientos de la ley de la gravedad que los va a depositar en el poder en 2015. Y no alcanza. Este es un debate también que tiene que ver hasta con el periodismo, ¿entendés? El periodismo no tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer al político. No. Si desde el periodismo le decimos al político cuál es el camino, su comportamiento, esto ya está en la patología total. Yo, que estoy a veces en los dos lados del mostrador, en la política y en el periodismo, cuando hago periodismo no me atrevo a decirle qué es lo que tienen que hacer. Aparte, ¿a quién le vas a decir qué es lo que tienen que hacer? Si no pueden sacar un documento para nada. Si estamos discutiendo hoy a Roca. En la Argentina patológica, hoy se discute a Roca. Ahora, en un país donde el que oposita es el periodismo y no la oposición, como planteas vos, ¿por qué no le vamos a decir, muchachos, despierten? Pero porque además no es un lugar que quiere ocupar el periodismo que no le corresponde. No. En todo caso, ¿sabe cómo le contestaría al político que me dijera, ¿y desde dónde usted plantea esto? ¿Sabe desde dónde? De la experiencia comparada. Ahí están en México. Ahí están en México, que no es la panacea, hay un pacto electoral post-facto, post-electoral, que lo planteó Peña Nieto, y siguen asesinando aberrantemente a los ciudadanos mexicanos, el para-estado narcotraficante, pero están intentando al menos 5 políticas de Estado. No es nada nuevo, no es que sea una idea genial del periodismo, es algo básico. Acá la oposición, Jorge, bueno, pero lo básico no funciona. Perdóname, a mí me excede, en lo personal me excede tener desde el periodismo que decirle al líder político qué es lo que tiene que hacer. Cuando vos ves que hay situaciones concretas que tienen que ver con los armados políticos, o vos sabés lo que le encantaría a algún alcalde del interior de la provincia de Buenos Aires que Massa y Scioli, por ejemplo, se entendieran, o que Macri y en Córdoba Massa se entendieran. Pero si vos sabés que no se pueden juntar los 5 latinos de UNEN, los 5 candidatos presidenciales de UNEN, vos sabés que hoy entre Massa y Macri se cotizan los radicales, se pelean por los radicales casi a cuchillo. Sí. Hoy, ¿entendés? Y los radicales se están dejando de panzurrar como quieren. Todo esto es lo que tiene que ver con lo concreto, con los armados concretos. Los territorios tienen su dueño. El peronismo, que me parece ¿Lo que planteas como una inevitabilidad? Y hoy en la práctica, por conocimiento, te diría, porque si no, yo perfectamente podría decir, muchachos, todos juntos, como esas canciones de Tejada Gómez que cantaba Isela, unámonos. Y vos sabés que es mentira. Y aparte, ¿sabés una cosa? Casi te diría, le haces un favor a la doctora, porque el peronismo sueña con una unión democrática propia. Sí, ya sé. Es lo primero que se me ocurrió, una unión democrática. Sueña con una unión democrática, una unión de todos. Te voy a hacer caso, no voy a dar más consejos gratis. Pero es muy fácil rebatir ese argumento, Jorge, de la unión democrática sola, porque la unión democrática, bueno, estamos acá frente a la memoria histórica, tuvo sus características propias. Un pacto preelectoral en donde te pongas de acuerdo sobre qué vas a hacer con 5 candidatos se pongan de acuerdo, simplemente tomen el paper de los 8 secretarios de energía, donde digas qué vas a hacer con Vaca Muerta, donde digas qué vas a hacer con los tributos. Bueno, perfecto. Por eso, no me parece tan inevitable. Sergio, escúchenlo. Les hago una observación a los dos. Sí. ¿No será que está por venir todo eso? No, sinceramente yo no lo creo. Yo creo que hoy, y me parece usted, profesor, que es un viejo lobo de mar, que creo que tiene algunas elecciones clavadas en la espalda, como diría un poeta, tiene muchas elecciones. Usted sabe que en este momento, en una Argentina trucha, estancada, donde nadie va a traer un verde, donde todo es relato, donde todo es verso, donde es patología, ¿no es cierto? Está en juego lo más apasionante de la lucha política, que es la lucha por el poder. Y en esta lucha por el poder, hoy, creo que con esta mano
tengo los 4 o 5 personas que pueden luchar por ese espacio. Y son muy generosos. Y un gobierno, está bastante explicado esto en mi portal, que debe entenderse a partir de sus recuperaciones. Que cuando uno cree que está en la lona, que tiene el boleto absolutamente picado, de alguna manera produce una recuperación. Y en este momento, en default, desacatados, siendo casi en un estado de ridículo, porque la Argentina hoy no tiene la menor credibilidad. En ese caso, en este esquema patológico, se asiste a una recuperación y se permite bajarle línea a Obama en el Consejo de Seguridad y dar a entender, aunque se enoje Morales Solá, que está prácticamente en un tono armónico con Francisco, al que yo tal vez en un exceso de insolencia lo llamo Samborocotó. ¿Por qué es esa explicación? A ver. Porque en realidad el tema es mucho más serio y creo que se va a enojar también Morales Solá. La doctora y Francisco están de acuerdo en materia de política internacional. Cuando sale la doctora de Roma para Nueva York, en realidad ese discurso casi le diría que fue pactado. Y el acercamiento con Putin, entre la doctora y Putin, casi se le puede asegurar, pregúnteselo a alguno de los periodistas especializados en el tema, que es debido a Francisco, que en realidad Putin, como todo zar, tiene un gran partido comunista propio, que ese partido comunista es la Iglesia Ortodoxa, y que persiguen a los homosexuales. Lo maravilloso fue ese diálogo entre Cristina, la del matrimonio igualitario, que fue hecho para meterle la tapa a Bergoglio, porque en realidad en esta patología se reacciona con esta adolescencia. A Mañeto le hacen la ley de medios después de la crisis del campo y después de la pelea del 2009. Y a Bergoglio le hacen el matrimonio igualitario después que Bergoglio produce la primera gran derrota del kirchnerismo, que no entra en ningún análisis, que es cuando el padre Piña le entorpece el proyecto de permanencia con la remera del San Miguel Arcángel y esa lucha contra el mal, y es desde ahí que Bergoglio pasa a ser el diablo, y con tanta permeabilidad para el odio y el amor, este esquema progresista hoy se jacta de tenerlo a Francisco como máximo aliado, y pobre Francisco, ¿qué va a hacer? Sale Valdés y dice que se hizo muy amigo de Larroque. Y acá hay un tráfico, acá todos pueden traficar a cualquiera. Sí. En terminología, usted es abogado, usted sabe cómo se gira la gente de la justicia, ¿no? Cualquier juez es girado. El trabajo que van a tener los jueces ahora, sobre todo los jueces adictos, porque todos los jueces adictos no creen que existió la pasión recaudatoria. De pronto creen que participan de un proceso que tiene que ver con algo parecido a la política de transformación. Porque acá tenemos en los medios presentado el kirchnerismo casi como un proyecto revolucionario, y por otro lado, donde tal vez yo me inclino a pensar que hay bastante solidez, como un fenómeno delictivo con implicancias políticas, culturales y demás, ¿no? Jorge, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por tu permiso.